nunca os rindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Que al cielo sucumbe y más cargas, que al cielo sombrío vivir. Ven hacia el lado risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os apoyará. Siempre confiad en su gracia, vuestra lucha peleará. Nunca os rindáis, en las pruebas, Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Amén. Así de pie como estamos, busquemos la lectura bíblica en esta mañana que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén, cuando estemos ahí. Amén. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todo aquel que pueda, postrémonos de rodillas para tener una palabra de oración. Padre Santo y glorioso, damos gracias en esta hora, Señor, por darnos otro sábado más, Señor, en que podamos descargarnos, Señor, y poner todas nuestras cargas, Señor, en ti, Señor. Amén. Damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, Señor. Que aún aquí hay un poco de tus hijos reunidos, Señor, en esta mañana para glorificarte y honrarte, Señor. Te queremos pedir que permanezca en medio nuestro, Señor. Queremos pedir, Señor, que nos hables a través del siervo que usted ha escogido en esta mañana, Señor, que nos traigas palabras del cielo, Señor, que nos levanten nuestras almas, Señor, y nos despierten para glorificarte y honrarte y dar testimonio de ti, Padre amado. Pedimos en esta hora una bendición también por los diezmos y las ofrendas que se recogieron en este lugar, que sean, Señor, para glorificarte, honrarte y llevar este mensaje a todas esas almas que están sedientas de ti allá afuera y no te conocen, Padre. Amén. Cuídanos, protégenos, bendícenos, que tu Espíritu y tus ángeles permanezcan en medio nuestro, Señor, en esta hora y durante el resto del día. En Cristo Jesús lo rogamos y lo imploramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, ahora tenemos una participación especial por la familia Ágreda, así que Nubia, ¿no? La hermana Nubia.
También quiero decirles que la hermana Elsie me llamó y les desea a todos muchas bendiciones, le manda la hermana Elsie. Acá arriba. Sí. Venga, hermana, suba, no tenga miedo. Gracias. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Para mí siempre es un honor, un privilegio estar aquí visitando la iglesia, mi iglesita, donde nos bautizamos, donde conocimos este maravilloso mensaje. Y de verdad que siempre me emociona mucho venir para acá, verlos de nuevo y compartir con ustedes un ratito. Debido a las responsabilidades que nosotros tenemos en la otra iglesia en West Palm Beach, se nos hace un poquito difícil poder venir, pero siempre, bueno, el Señor provee los medios y provee el tiempo para que podamos apartar un poquito y poder compartir. Quisiéramos venir más seguido, de verdad que sí, pero el Señor sabe que allá también hay necesidad y también estamos trabajando duro y fuerte para que nuestros hermanos también allá pues puedan gozarse también el día sábado y las visitas que también nos acompañan allá y aquí también, pues que todos podamos estar en un solo espíritu, ¿verdad que sí? Así que este himno, este canto para la gloria y para la honra del Señor, a mí me cuesta un poquito cantarlo porque no dejo de emocionarme, hermanos. Y yo espero que así como a mí me pasa, pues el Señor hable a través de esta descripción, de esta letra que está acá, y nos podamos trasladar a ese tiempo cuando Jesús fue crucificado. No hay nada más triste para nosotros que comprender cómo una persona, no podemos comprender cómo una persona inocente pudo haber sido maltratada como lo fue nuestro Señor. Sin embargo, gracias a ese sacrificio, cada uno de nosotros podemos estar aquí. Y podemos disfrutar de la salvación, hermanos, completamente gratuita. Así que no tenemos más que decir, sino que alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que para la gloria y la honra sea para Él por la vía dolorosa.
Vamos a hacer una... Sí, estamos bien, yo creo, hermano Gabriel, gracias. Me siento agradecido al Señor de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un poco de la palabra de Dios. Feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, aquellos que han llegado. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Espero de que todos hayamos venido con el deseo y con el espíritu de aprender un poco de la palabra de Dios. A manera de recordatorio, quiero dejarles saber, para beneficio tal vez de los hermanos que nos están acompañando, recuerden de que tenemos 2 plataformas en YouTube, El Fuerte Clamor, El Predicador de la Silueta Negra, y en Facebook, para aquellos que tienen su cuenta de Facebook, el Ministerio del Fuerte Clamor. Esas 2 plataformas están allí para que usted pueda entrar a ellas y pueda ver temas que se han presentado anteriormente en esta iglesia, y así usted pueda compartir esas plataformas con personas que usted no conoce, familiares, compañeros de trabajo, amistades o hermanos de la misma iglesia, para que así también ellos puedan ver estos mensajes. Estamos presentando una serie nueva que ya llevamos, hoy sería la parte número 7, que lleva como título El Camino al Trono de Dios, representado obviamente en el santuario terrenal. Por eso pongo el cuadro para que así nosotros tengamos una idea. Muchos de ustedes están familiarizados con el cuadro del santuario, hemos estudiado mucho en esta iglesia. Tenemos inclusive ahí en el canal una serie que la titulamos Las 7 llaves de la salvación, basada en el santuario, y tenemos otra serie también que la titulamos El Evangelio Eterno en el Santuario. Usted puede entrar a nuestro canal y puede ver esas series allí, queridos hermanos y hermanas. Estamos actualizando un poco el canal y estamos poniendo esas series por carpetas, o sea, por folders, para que así usted lo pueda encontrar más fácil. Lo único que usted tiene que ir ahí al encasillado que dice en inglés playlist o en español lista de reproducciones. Cuando usted entra al canal en YouTube, y ahí usted va a encontrar todas las carpetas y usted puede buscar esas carpetas que tienen que ver con este mensaje del santuario. Y esta tercera serie, que está basada también en el santuario, lleva como título El Camino al Trono de Dios. Ya está la carpeta ahí y ya usted puede ver los temas anteriores desde el 1 hasta el 6 si usted no los ha visto, y estamos hoy estudiando el tema número 7, que lo hemos titulado o lo he titulado Fuego y Purificación. Fíjese bien que en los últimos 3-4 temas creo que nos hemos quedado en el altar de los sacrificios, y yo creo que hay mucha tela que cortar relacionado con el altar de los sacrificios. Empezamos a estudiar en el primer tema acerca de la puerta. Mucha gente cuando habla del santuario a veces pasan por alto la puerta, porque van directamente al atrio y dice, ¿qué había en el atrio? Bueno, estaba el altar de los sacrificios y estaba la fuente del lavacro. Pero a muchos predicadores se les olvida hablar de la puerta. La puerta es Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, en el atrio está representado por el ministerio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo cuando estuvo en esta tierra. Su servicio, su ministerio sacerdotal comenzó en el primer departamento del santuario en el cielo, por supuesto, porque Cristo no era sacerdote en esta tierra. Él no venía tampoco de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá. Entonces, el atrio o el patio, como se le conoce, recuerden, representa la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en esta tierra. 40 días después de que Él resucita, o sea, en el año 31, que fue el año que Cristo muere en la cruz del Calvario, ese 14 de abril del año 31 a las 3 de la tarde, 40 días después Jesús sube al cielo y comienza a oficiar en beneficio nuestro en el primer departamento del santuario celestial. Eso lo vamos a estudiar en temas posteriores. También hemos hablado mucho acerca de eso. Tenemos una serie, hermano, es que hay tantas series. Yo no creo que por falta de alimento esta iglesia va a decir un día, Señor, yo estuve en esta iglesia de Tampa
tantos años y yo no me alimenté. Tenemos una serie completa basada en Daniel 8:14. Ahí hay 14 temas basados en Daniel 8:14. Hay una carpeta que dice serie Daniel 8:14. 14 temas, hermanos. Y entonces, en el año 1844, que nosotros lo conocemos como el famoso chasco adventista, Cristo comienza a oficiar en el segundo departamento del santuario celestial, o sea, en el lugar santísimo. Y comienza la obra ¿de qué? Del juicio investigador y el acto de borrar los pecados. De eso vamos a ir entrando poco a poco, porque el objetivo nuestro, el objetivo de ustedes, de este servidor quien les habla, de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora, es llegar algún día a ¿dónde? Estar frente al trono de Dios. ¿O no, hermanos? Ese es el objetivo algún día. Juan vio a ese grupo de redimidos vestidos con ropas blancas, con palmas en las manos en Apocalipsis capítulo 7. Dice la Biblia, lo hemos leído también, no tenemos que leerlo nuevamente, que estaban frente al trono de Dios. Y el trono de Dios en el santuario terrenal estaba representado en el lugar santísimo, el arca del pacto. Ahí se manifestaba la gloria de Dios en medio de los querubines. Y dice el salmista David que Jehová está sentado sobre los querubines. Muy importante eso, hermanos. Ese debe ser el blanco tuyo y el blanco mío. Llegar un día, estar delante de la presencia del trono de Dios. ¿Se imaginan ustedes eso? A veces lo pensamos, pero a veces no le damos mente a ese asunto. Hoy vamos a hablar de fuego y purificación. ¿Dónde había fuego ahí? En el patio. Había fuego en el altar de los sacrificios, ¿verdad, hermana Eunice? También, queridos hermanos y hermanas, había fuego en el lugar santo. La lámpara de los 7 brazos estaba encendida constantemente, pero eso otro tema más adelante. Pero estamos, recuerdo, en el atrio y ahí hay fuego. Ya estudiamos que el primer paso en la vida del cristiano para venir a los pies de Cristo Jesús es entrar por la puerta que es Cristo. Ese es el primer paso. Por eso solamente había una puerta. Como ustedes ven ahí en ese cuadro, ustedes ven que esa pared, ese santuario estaba encerrado por una pared de lino, con columnas. O sea, nadie más podía entrar por otro lugar sino por la puerta principal. Solamente había una puerta, no habían dos. No había una puerta trasera, ni una puerta en el costado. El que tratara de entrar al patio escalando por encima del cerco era, como dijo Jesús, el ladrón y salteador. Porque tienen que entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Por eso solamente había una puerta, porque hay un solo Salvador, hermanos y hermanas. Pero ya ustedes saben quién, el enemigo ha querido poner otra salvadora en el cielo y otra intercesora, la Virgen María. Pero eso no es bíblico. Solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por eso es que hay una sola puerta, no hay dos, no hay tres. No hay dos mediadores, no hay tres mediadores, hay uno que es Cristo Jesús. O sea, la Virgen María está descartada, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Esto lo tiene que saber el mundo porque Satanás ha tergiversado las Escrituras y ha hecho creer a la humanidad de que los santos, no solamente la Virgen, sino también todos los santos están haciendo intercesión por los hombres o las mujeres aquí en la tierra. Tampoco eso es bíblico. Solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, que fue el que murió por nosotros en la cruz. La Virgen María no murió por nosotros en la cruz del Calvario, ni el obispo de Roma tampoco, ni los santos, los supuestamente santos, sino que murió Jesús, nuestro Salvador. Les invito a que abran sus Biblias nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ese texto tenemos que entenderlo en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Primera de Pedro 1, que fue la lectura bíblica que tuvimos en esta hora, en lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro. ¿Os alegráis o os sentís tristes? Alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. A nadie le gusta ser afligido. Es todo lo contrario a la naturaleza del hombre. Nosotros queremos estar siempre felices,
No queremos pasar por la aflicción o por el horno de la aflicción. ¿Qué dice el versículo 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por eso a la iglesia de la Odisea Dios le dice que compre oro refinado en fuego. El cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego se prueba el oro. Sea hallada en alabanza, número 1, gloria, número 2, y honra, número 3, ¿cuándo qué? Cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Hoy vamos a hablar de este fuego que tomaba lugar en el altar de los sacrificios. ¿Qué representa para nosotros hoy ese fuego? Representa muchas cosas. El Espíritu Santo es simbolizado como fuego en la Biblia. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto en ocasión de Pentecostés en forma de llamas de fuego. Dios es fuego consumidor. El trono de Dios, dice que Ezequiel lo vio en visión, ruedas de fuego. Pero, hermanos, recuerde que estamos caminando por cada uno de estos muebles que significan la experiencia del cristiano en esta tierra antes de algún día poder estar frente al trono de Dios. ¿Ese es su anhelo? Amén. ¿Ese es tu anhelo, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora? ¿O no? Porque entonces no tiene valor el ser cristiano si ese no sería nuestro anhelo o nuestro objetivo algún día de estar frente al trono de Dios. Vamos a leer unos textos en el libro de Levítico. Acompáñenme en sus Biblias. Levítico. Y vamos a leer el capítulo 1. ¿Qué sucedía cuando se hacían estos sacrificios? Muchas personas me han dicho, a mí no me gusta el libro de Levítico, es tan aburrido. Siempre hablando de sacrificios y de animales y de sangre y derramamiento de sangre. Pero eso tiene un significado espiritual, por supuesto. Si lo entendemos desde el punto de vista espiritual, lo vamos a entender y vamos a darnos cuenta de que este libro tiene grandes verdades para nosotros. Levítico capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice, y los hijos del sacerdote Aarón, recuerden que Aarón era el sumo sacerdote en ese entonces, hermano de Moisés, sus hijos eran sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Qué había en este altar? Fuego. Fuego. Siempre estaba encendido. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, o sea, del animal que se ponía allí sobre el altar en sacrificio o en holocausto, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder, ¿cuánto, hermanos? ¿Cuánto? Todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Obviamente carne de un animal quemada no huele muy bueno, que digamos. Pero ¿por qué decía que era de olor grato? ¿A quién? De ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Porque eso representa en nuestras vidas el entregar todo por nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda, hermanos, que nosotros podemos darle, la mayor ofrenda que usted y yo le podamos traer a Jesús, no es tal vez hablando en términos monetarios, no es una ofrenda de 100,000 o 200,000 dólares. La mayor ofrenda que tú le puedes dar a Jesús hoy es tu vida completamente. O sea, en otras palabras, ese sacrificio tenía que arder todo sobre el altar. O sea, tenemos que renunciar a todo lo que nos ate a este mundo, a todo lo que es el pecado, a toda la mundanalidad, si queremos hacer esa ofrenda completa a Jesús. Cristo quiere no la mitad de tu corazón o de mi corazón. Cristo quiere nuestra vida completa, el todo o nada. Eso lo tenemos que entender bien en esta hora. Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, nuevamente, donde estábamos anteriormente, pero esta vez vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Pedro. Casi al final de nuestras Biblias se encuentra la epístola de Primera y Segunda de Pedro. Ustedes pueden ir apuntando esos textos en sus libretas.
Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas. Primera de Pedro 4, versículo 12, dice y 13. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Noten lo que dice la palabra de Dios. Esto es parte del Evangelio, hermano, lo que vamos a leer ahora. Yo no me voy a cansar de decirlo en esta iglesia. Yo sé que ustedes me han oído decirlo muchas veces y tal vez parezca un disco rayado, pero no me voy a cansar de decirlo, que el Evangelio no es solamente decir yo creo en Cristo y Cristo murió por mí. Los discípulos de Cristo escribieron el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Pedro escribió parte de ese Evangelio, aquí lo vemos en primera y segunda de Pedro. Pedro fue un discípulo de Cristo. Vemos las epístolas de Juan, el Evangelio de Juan. Vemos el Apocalipsis escrito por Juan el apóstol. Y vemos las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Todo eso es parte del Evangelio y agregando, por supuesto, lo que escribió el apóstol Pablo. Noten lo que dice primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis de qué, del fuego de prueba. ¿Está hablando de fuego? ¿Dónde había fuego en el patio? En el altar de los sacrificios. Dice, no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, dicen muchos, yo no sabía que iba a pasar por todo esto después de que fuese cristiano o cristiana. ¿Saben por qué muchos cristianos se chasquean y se confunden? Porque los pastores no les dicen esta parte del Evangelio. Solamente le dicen, cree en Jesús y ya eres salvo, nada más. No te preocupes. Bautízate, que todo va a estar bien. Hermanos, tenemos que entender algo. En el Evangelio va a haber fuego también. Cristo pasó por este fuego, lo vamos a ver más adelante. Y ustedes y yo tenemos que entender de que el Evangelio, también parte del Evangelio, nos va a llevar a pasar por el fuego de la prueba o de la purificación. Dice el versículo 13, si no, gozaos, dice gozaos, no estemos tristes, gozaos por cuanto sois ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Él venga, os gocéis con gran alegría. Todos los discípulos de Cristo pasaron por el fuego de la prueba, de la purificación y también por el fuego de la aflicción. Todos, con excepción de Judas, que terminó ahorcándose, por supuesto, eso lo estudiamos en temas anteriores. Todos supieron lo que era el bautismo de fuego. Jesús en cierta ocasión, o Juan diría, en cierta ocasión les dice, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar ¿con qué? Con fuego y con el Espíritu Santo. A veces no pensamos en eso, por eso es que hay muchos cristianos se chasquean y se desaniman. Una hermana me decía un tiempo atrás, cuando yo no era cristiana, yo no tenía tantos problemas como los tengo ahora. Tenemos que estudiar el Evangelio, porque esto es parte del Evangelio. Los pastores ocultan esto para que los miembros no se desanimen y sigan viniendo a la iglesia. Porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, cuando nosotros lo vivamos, tenemos que pasar por el horno de la aflicción. Y usted va a decir, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tengo yo que pasar por este horno? Vamos a irlo entendiendo en esta hora. Escuchen esta declaración. Esta declaración se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Si ustedes quieren anotarla, lo pueden hacer. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 130. Dice, oigan bien, las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tierra, la adversidad y el oprobio, tres cosas, pruebas, adversidad y oprobio. Vamos a pasar por eso, queridos hermanos, no se sorprenda. No crea que ser cristiano es solamente venir aquí a la iglesia y sentarnos y escuchar un buen sermón. Vamos a pasar por pruebas, por adversidad, por tristeza y por oprobio. Pero noten lo que dice, son los medios designados por Dios. ¿Quién permite eso? Dios, hermanos. Son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. O sea, la paja es el tamo. ¿Tú quieres ser trigo o quieres ser paja? Porque la paja va a ser quemada un día.
Así lo dice la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, ¿por qué Dios usa las pruebas? ¿Por qué Dios usa la tristeza? ¿Por qué la adversidad? ¿Y por qué lo oprobio en contra nuestra? Porque Él quiere, a través de estos medios, separar de nuestros caracteres el trigo o el tamo del trigo. Nuestro orgullo, oigan bien, ¿nuestro qué? Ay, hermanos. Es algo que tiene que arder en el altar. El orgullo, completamente. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales. Ay, a mí me gusta mucho el mundo, dicen unos. Deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones. Oiga, no es el diablo, porque dice, no, es Satanás el que está permitiendo que yo esté pasando por esta prueba. Siempre le echamos la culpa a Satanás. Pero no nos damos cuenta que es Dios a veces que nos manda esas aflicciones. Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Estamos viendo el cuadro, ¿verdad? Porque Dios permite el horno de la aflicción. Porque hay defectos de nuestros caracteres que necesitan arder completamente. Esa escoria, hermanos, necesita ser removida. Y la única forma de remover la escoria del oro, ¿cómo se removía la escoria del oro? Con el fuego. Esa es la única manera, querida iglesia. Así que por eso Pablo y Pedro decían, alegraos cuando estés pasando por el fuego de la aflicción y del horno de la aflicción. Así como los 3 hebreos en Babilonia. Cristo en esta tierra pasó por el horno de la aflicción y la prueba, si ustedes no lo sabían. ¿Están listos? Trajeron sus Biblias. Trajeron sus Biblias, queridos hermanos. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad, hermano Unis? Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Mire lo que dice Lucas. Cristo fue un niño, fue un joven, adolescente y finalmente terminó siendo un adulto. Y tenía una naturaleza humana, de carne y hueso, como la nuestra. Dice Lucas capítulo 2, versículo 52, hablando de ese niño, Jesús, mire lo que dice. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en ¿qué más? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Cristo fue un humano que también tuvo que crecer, así como nosotros crecimos. Era un bebé, nació del vientre de una madre, llegó a ser un niño, llegó a ser un adolescente y iba creciendo, como dice Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así debe crecer cada niño y cada niña de esta iglesia. O cada niño y cada niña del pueblo de Dios, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El cristiano no puede dejar de crecer. No podemos decir, yo llevo 50 años en la iglesia y ya. No, tenemos que crecer hasta que Cristo venga. Hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Jesús fue siempre el blanco de ataque, no solo de Satanás, sino también de sus conciudadanos. Jesús dijo estas palabras en cierta ocasión, escuchen. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dijo Lucas 23:31. Ese árbol verde era ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas se hicieron en Cristo Jesús? No vamos a leer todos los textos, por supuesto. Estamos hablando de que Cristo pasó también por el horno de la aflicción. Ese cordero que ardía allí, lo estudiamos en el tema anterior, uno por la mañana y otro por las tardes, representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan capítulo 5, acompáñenme en Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Juan 5:16 dice así, y por esta causa los judíos, especialmente los líderes de la nación judía, ¿qué dice allí, hermanos? ¿Qué dicen sus Biblias? Amaban a Jesús, perseguían a Jesús y procuraban ¿qué?
matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo o en el día de sábado. O sea, ¿qué querían hacer los líderes de la nación judía con Jesús? No solamente perseguirlo, sino también quitarle la vida. Desde el mismo comienzo de su ministerio terrenal en esta tierra. Juan capítulo 15, allí mismo en Juan, pero el capítulo 15, y vamos a leer los versículos 18 hasta el 20. Juan 15, 18 nos dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, oigan bien, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, ¿Cristo tenía el mundo a su favor o en contra? En contra completamente de él. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, le está hablando a sus discípulos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a aborrecer en el tiempo del fin, o va a aborrecer a los verdaderos hijos e hijas de Dios, porque no son parte del mundo. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Estoy leyendo en Juan capítulo 15. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, oigan bien, ¿habían perseguido a Jesús o no? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estos son solamente unos cuantos textos porque hay muchos más. No puedo leerlos todos por factor tiempo. Pero ustedes los pueden estudiar en sus hogares, en los evangelios. Cristo fue el blanco de ataque constantemente, desde el pesebre hasta el Calvario, no solo de Satanás y su hueste, sino también de la nación judía que rechazaron su palabra. Y créanme, hermanos, que nosotros vamos a padecer por los mismos padecimientos que Jesús pasó. O sea, la vida del cristiano no es un jardín de rosas, del verdadero cristiano, del que va a vivir el evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo del fin. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Quieren apuntar la cita? Les digo la cita, el libro, El deseado de todas las gentes, la página 378. En mi libro, pero les doy el capítulo por si usted tiene la pasta rústica o la pasta blandita. El capítulo 45 de ese libro. Cuando lo apunten, procedo a leer la declaración. Escuchen bien esta hermosa declaración. Prestemos mucha atención, por favor. Veamos cómo Elena G. White describe la vida del Cordero cuando estuvo en esta tierra. Escuchen. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos. ¿Cuál senda? La senda del pesebre cuando Jesús nació hasta el Calvario cuando murió a los 33 años estuvo ante sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes dirán. Vamos a seguir leyendo. Conoció la angustia que le sobrevendría. La conoció toda. Y sin embargo dijo, he aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, querida iglesia, aún así, Cristo antes de venir a esta tierra sabía lo que le esperaba, conoció y vio el camino que tenía que recorrer desde el pesebre hasta el Calvario. Y aún así decidió venir a esta tierra a morir por ustedes y por este servidor quien les habla. Voy a leer otra declaración más en un devocional que tal vez ustedes tienen en sus hogares. Se llama Cristo Triunfante. Hermoso devocional por Elena G. White. Le voy a dar la página 261, pero le voy a dar la fecha también para que lo encuentren más fácil por la fecha. 9 de septiembre. Apunten esas declaraciones. 9 de septiembre del devocional Cristo Triunfante.
¿Están listos para escuchar esta declaración? Dice así: el comandante del cielo fue asaltado por el tentador. Su paso por el mundo, recuerden que el atrio representa el ministerio de Cristo en esta tierra. Su paso por el mundo no estuvo desprovisto de dificultades. No le faltaron obstáculos y dificultades a su campaña de conquistar para su reino, por medio de su gracia y su misericordia, las almas de los seres humanos. Ningún ser humano, oigan bien, este lenguaje, hermanos, yo me quedo maravillado cuando leo estas palabras. Dice que ningún ser humano llegado a este mundo había escapado del poder del engañador. Nadie, hasta que vino Jesús. 4000 años de pecado hasta que Cristo viene a esta tierra, y ningún ser humano había escapado del poder del engañador. Todas las fuerzas de la confederación del mal fueron lanzadas en su persecución, o sea, contra Cristo. Oiga, hermano, esto es grave. Por eso es que tenemos un ayudador, que es Cristo Jesús. ¿Usted creía que usted estaba pasando por pruebas? Pues estudie la vida de Jesús. Dice que todas las fuerzas de la confederación del mal, o sea, Satanás con todos sus ángeles, fueron lanzadas en su persecución. Satanás sabía que debía vencer o ser derrotado. Cuando Satanás supo que este era el que le iba a pisar la cabeza, de acuerdo a Génesis 3:15, desató, hermanos, contra Jesús todas las huestes del mal. No solamente él, sino todos sus ángeles. Y Satanás dijo: tengo que vencerlo o ser vencido por él. Mire cómo sigue diciendo la declaración. En el carácter y la persona de Jesucristo, Satanás vio la imagen de Dios. Esa es la imagen que nosotros tenemos que reflejar un día. El diablo sabía que si Cristo llevaba a cabo su plan, porque él lo escuchó en Génesis 3:15, Satanás sabía que si Cristo llevaba su plan, su autoridad demoníaca llegaría a su fin. Por lo tanto, la vida de Cristo fue una perpetua, oigan bien el lenguaje, una perpetua contienda en contra de los agentes satánicos. Esa va a ser la experiencia suya y mía, eso lo tenemos que entender hoy. No podemos salir por la puerta de esta iglesia sin concientizarnos de esto, que la vida del cristiano, hasta que Cristo venga o hasta que seamos llevados al descanso, va a ser una perpetua contienda contra Satanás, hermanos. No se desanime por esto, porque Dios permite ese fuego con un propósito. El conflicto se incrementó en fiereza y malignidad, y vez tras vez la presa fue arrebatada de sus manos, o sea, de las manos de Satanás. Cada vez que Cristo levantaba a alguien, a un paralítico, cada vez que sanaba a un leproso, cada vez que le daba vista a un ciego, cada vez que resucitaba a un muerto, como el caso de Lázaro, esa presa era arrebatada de las manos de Satanás. Por eso Satanás desató esa ira, hermanos, en contra de Jesús. Noten cómo termina la declaración. Esto es maravilloso. Esta parte tocó mi corazón. Satanás empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios. ¿Contra quiénes? Hermano, esto lo tiene que entender usted, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, nuestros queridos hermanos y hermanas que me están escuchando en esta hora. Satanás va a emplear toda su fuerza en contra de los que son fieles a Dios, en contra de aquellos que quieran hacer su voluntad, como Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia. 3 fueron echados al horno de fuego ardiente y 1 fue echado a un foso con leones hambrientos. Contra aquellos que sean fieles en el tiempo del fin, Satanás va a desatar todas sus fuerzas. Pero, aunque pueda causar dolor, oigan bien, o sea, Satanás, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma, o sea, no puede manchar el alma. O sea, esa alma que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días, oigan bien, que entrará en lo más recio del conflicto.
a medida que nos acercamos al tiempo del fin, querida iglesia, vamos a entrar a un conflicto más recio. ¿Ustedes alguna vez han visto documentales de la Segunda Guerra Mundial? Yo he visto algunos. Y el famoso D-Day, como se le conoce en inglés, el Día de la Victoria, cuando la invasión de las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, desembarcaron en las playas allí en Francia, en Normandía, contra las fuerzas de Hitler o los nazis. Cuando esos soldados muestran, cuando esos soldados van en esas embarcaciones en medio del mar, aparentemente todo está tranquilo, usted ve las imágenes, los soldados están conversando, están hablando, están haciendo inclusive hasta bromas, pero cuando se acercan a esa playa de Normandía y se encuentran con ese fuego cruzado, queridos hermanos, miles y miles de soldados no llegaron ni siquiera a la playa. Y así, querida iglesia, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, esa batalla se va a enconar cada día más y entraremos más recio en el conflicto. Pues dice la palabra profética, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos. Los discípulos de Cristo pasaron también por el horno de la aflicción. Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos antes de irse al cielo o antes de morir en la cruz y después resucitar. Escuchen las palabras contenidas en Juan 16:33. Dice así, estas cosas os he hablado, oigan bien, ya se las he dicho por anticipación, para que en mí tengáis paz. ¿Podemos tener paz en medio de la tormenta? Como dice un himno por ahí que se canta a veces, paz en medio de la tormenta. Jesús estaba en medio de una tormenta con sus discípulos y dice, les deseaba a toda la gente que había completa paz en Jesús, porque él confiaba en su Padre. Dice, en mí tendréis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Eso no lo pasamos por alto, lo escondemos. Se lo escondemos a los miembros de la iglesia. Porque dicen, no, esta gente se asustan y se van de la iglesia. Pero eso está en la palabra de Dios, querido hermano. ¿Por qué ocultar lo que está escrito en la palabra de Dios? Dice que el que le quitare o le añadiere a algo que está en la palabra de Dios, el Señor va a borrar su nombre del libro de la vida, dice el libro de Apocalipsis. Dice, en el mundo vamos a tener, ¿qué cosa, hermana Eunice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en otras palabras, he vencido la aflicción. Cristo venció. Él no fue exento de la aflicción. Los discípulos de Jesús no fueron exentos de la aflicción. Lucas capítulo 21, mire lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Los puso sobre aviso. Les dijo estas palabras, ellos no lo entendieron al principio porque tenían sus ojos cegados por las cosas terrenales, porque ellos querían un reino terrenal. Pero cuando vino la aflicción y la prueba, se dieron cuenta y se recordaron las palabras de Jesús. Lucas 21, versículo 12, noten cómo dice, pero antes de todas estas cosas os echarán ¿qué? Mano, y os ¿qué? Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿qué? De mi nombre, o sea, por causa del evangelio. Eso fue exactamente lo que le sucedió a los discípulos. También Juan, nuevamente, en Juan capítulo 16, Cristo les da unas palabras de advertencia a los discípulos. Juan capítulo 16. Versículo del 1 al 4 dice lo siguiente, estas cosas os he hablado, les dijo Jesús. Una vez tras otra vez Cristo les repitió, les recordó constantemente a los discípulos que él veía el fuego de la persecución que se iba a desatar contra ellos una vez Cristo ya no estuviera con ellos. Estas cosas os he hablado
para que no tengáis tropiezo, o sea, para que ustedes no se escandalicen y se vayan de la iglesia. ¿Os expulsarán de qué? De las sinagogas. ¿Qué va a hacer, hermano, cuando usted y yo no tengamos un templo para adorar a Dios? Porque la iglesia no son las cuatro paredes. ¿Dónde adoraban Daniel y sus compañeros en Babilonia si estaban en una tierra pagana? ¿Será que Nabucodonosor, por beneficio al pueblo judío que había sido llevado cautivo a Babilonia, les construyó un templo donde ellos pudieran adorar? Dígame, por favor. No, porque Babilonia era una nación pagana. ¿Dónde adoraba Daniel, hermanos? Lo hemos leído. En su hogar abría las ventanas de su cámara y oraba 3 veces a Dios en el día, mirando en dirección ¿a quién? A Jerusalén. Por eso fue acusado por esos hombres impíos. Mira, rey Darío, este hombre no te sirve. Tú diste una orden que en un periodo de tiempo nadie podía adorar a ningún Dios salvo el rey. Y Daniel está adorando a su Dios, es digno de muerte. ¿Dónde adoraba Daniel? En su hogar, hermanos. Por eso Jesús les dijo, os expulsarán ¿de qué? De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oigan bien, pensará que rinde servicio a Dios. Esto fue la experiencia, querida iglesia, de la mayoría del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios en la Edad Media. Roma papal, en su supremacía de 1260 años, creía que a todos aquellos que llevaba la hoguera, a todos aquellos que llevaba al hacha del yugo del verdugo, a todos aquellos que desterraba o le daba muerte, estaban haciendo el servicio de Dios. Pero sabemos que ese no era el servicio de Dios, era de Satanás, que quería desaparecer la iglesia durante la Edad Media para que la luz del evangelio no alumbrara al mundo entero, porque en ese tiempo fue la época de más tinieblas que jamás haya existido en esta tierra. 1260 años de supremacía papal. Todo eso lo hemos estudiado. Versículo 3 de Juan capítulo 16. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas. Oiga, iglesia, esto fue dicho hace casi 2000 años atrás y Cristo nos está diciendo nuevamente en esta hora. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Iremos a pasar por esa misma experiencia que ustedes creen, ¿o no? No, pero muchos venimos a la iglesia, ay, qué linda la iglesia, qué bueno. Lo que más me gusta es que dan almuerzo después del culto. Hermanos, la experiencia del cristiano va a ser el horno de la aflicción. Y el apóstol Pablo, ¿dónde lo dejamos? Saulo de Tarso. ¿Quieren leer un poquito acerca de Saulo de Tarso? Segunda de Corintios capítulo 2, que después llegó a ser Pablo, por supuesto, el gran apóstol de los gentiles. Segunda de Corintios capítulo 1, no 2, Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, noten lo que este gran apóstol escribió. Segunda de Corintios capítulo 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién es el único que nos puede consolar? Cristo Jesús. Nadie más. Ni el pastor de la iglesia, ni el anciano, ni el líder. Solo Cristo Jesús. El cual nos consuela ¿en qué? En algunas de nuestras tribulaciones. No, en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos ¿qué? Consolados. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Cuál fue la experiencia de Pablo como cristiano? Pasó por ese horno de la aflicción. Vamos a ver si alguno de ustedes ha pasado por las pruebas que pasó el apóstol Pablo. Levante la mano después de yo leer esto. Levante la mano si usted ha pasado por pruebas similares o peores que las que pasó el apóstol Pablo. Acompáñeme allí en 2 de Corintios, allí mismo, pero el capítulo 11. 2 de Corintios 11. Y vamos a leer los versículos 23 al 28. 2 de Corintios 11, 23. ¿Qué dice? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más,
en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. ¿Cuántas veces? Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, de los mismos contemporáneos del apóstol Pablo, los que decían ser el pueblo de Dios. Había recibido 5 veces 40 azotes. Multiplica 40 por 5. ¿Cuánto le da? 200. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de eso, dice el versículo 28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto era para que Pablo hubiese sufrido de un ataque al corazón o de un derrame cerebral. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado en nuestra vida como cristianos o como adventistas o creyentes adventistas del séptimo día por este tipo de pruebas que acabamos de leer? Entonces nos quejamos fácilmente por cualquier prueba o tribulación que estemos pasando. Nos ofendemos fácilmente por algo que sucede, bien sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, cuando alguien nos mira mal, cuando alguien no nos saluda o cuando alguien nos hace un desprecio. Inmediatamente nos desanimamos o tal vez podemos hasta renunciar al evangelio. ¿Estamos preparados nosotros para este horno de la aflicción, querida iglesia? Dice Joyas de los Testimonios, el tomo 1, página 312, dice lo siguiente: las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios, ¿para qué? Para destruirnos, para hacernos la vida miserable, para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Oiga, hermanos, esto es serio. Número 1, las aflicciones. Eso es lo que te espera a ti y a mí, si eres fiel a Dios. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, las adversidades y las diferentes pruebas son los medios que Dios va a utilizar para refinar tu carácter y santificarnos, y para refinar y santificar mi carácter. ¿Estamos listos para pasar por ese horno de la aflicción? ¿Estamos preparados, querida iglesia? Hay muchos defectos en nuestros caracteres que necesitan ser pulidos en el horno de la aflicción. Pero nosotros a veces nos ofendemos por cualquier insignificancia en la iglesia o fuera de ella. Y no podemos dejar pasar por alto la aflicción y las pruebas de los pioneros adventistas. Hay un dicho ahí popular en el mundo que dice: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Conocemos nosotros la historia adventista, queridos hermanos y hermanas? ¿Hemos estudiado la historia de nuestros pioneros? El por qué somos adventistas. Nosotros tenemos que conocer la historia. Gracias a hombres como don Martín Lutero, como Juan Hus, que murió en la hoguera, como Juan Wycliffe, el reformador inglés, Calvino y otros hombres más, ustedes y yo podemos tener hoy un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Muchos de estos hombres en la Edad Media dieron su vida, derramaron su sangre
por traducir las Escrituras para que el pueblo obtuviera la palabra de Dios. Y qué triste es que nosotros no hemos aprendido a valorar el sacrificio de estos hombres, porque tenemos un ejemplar de la Biblia en nuestros hogares tal vez, ojalá que este no sea el caso de nosotros, pero algunas personas pueden tener un ejemplar de este sagrado libro y no sacamos tiempo para abrir sus páginas. Este libro que yo tengo en mis manos le costó la vida a muchos mártires durante la Edad Media. No sé si ustedes han ido a Orlando. En Orlando hay un lugar que se llama Holy Land o Tierra Santa. Allí tiene una gran colección de Biblias antiquísimas, están guardadas así en vitrina. Usted no las puede tocar, no puede tocar sus páginas, usted solamente las puede mirar. Y hay una Biblia grande manchada de sangre. En la época de los mártires, seguro ese mártir fue muerto y manchó esa Biblia con su propia sangre. Porque era un delito en la Edad Media, durante la supremacía papal de 1260 años, era un delito leer la palabra de Dios. Por eso Satanás quería mantener al pueblo en tinieblas. Por eso Satanás odia esta verdad, que es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mateo, no tienen que buscarlo, dijo estas palabras. Escuchen las palabras de Mateo. Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa de que son unos bandidos. Si usted padece persecución por causa de que es un bandido, usted no es bienaventurado. Bienaventurado significa bendecido, o sea, ustedes y yo, si estamos viviendo de acuerdo a la justicia de Dios, que representa la ley moral de Dios, todos tus mandamientos son justicia. Si estamos viviendo de acuerdo a la ley moral de Dios y estamos viviendo una vida de obediencia, vamos a ser perseguidos por Satanás, porque Satanás odia al pueblo que guarda esa ley moral, porque Satanás odia la ley moral de Dios, que es la base del trono de Dios, y por eso él se rebeló en el cielo, en contra del gobierno de Dios. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es que el reino de los cielos. Bienaventurados sois, repite Jesús, cuando por mi causa, o sea, por el evangelio, os vituperen. Esto lo tenemos que confrontar un día, o vamos a ser confrontados con esto. Nos van a vituperar, nos van a perseguir, y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, nos van a calumniar, nos van a decir cosas horribles. ¿Estamos preparados para eso? Ya le digo. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos. No dice estén tristes. No dice no vuelvan a la iglesia. No dice deprímanse. No, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso está en Mateo 5, del 10 al 12, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ay, hermano, yo cuando medito en estas cosas y veo a veces la reacción de muchos hermanos que se enojan fácilmente y se van inclusive hasta de la iglesia, yo digo, estaremos preparados para enfrentar este horno de la aflicción que estamos muy cerca, como estaban los soldados de esa playa de Normandía. Ellos no esperaban que se iban a encontrar con ese fuego cruzado cuando abrieran esas compuertas de esos barcos. Como les digo, muchos de esos soldados que salieron de esas embarcaciones ni siquiera llegaron a la arena de la playa. La familia White, Jaime, Elena y sus 4 hijos. ¿Sabían ustedes que los esposos White tuvieron 4 hijos? Pues voy a compartir con ustedes un poco de la historia adventista para que ustedes sepan. Yo sé que ustedes han leído. Dice aquí, en un viaje a Orrington, Maine, Elena conoció a un joven ministro adventista llamado Jaime Springer White o James Springer White, con quien se casó en Portland, en Maine, o sea, en el estado de Maine, allá en el norte, casi frontera con Canadá, el 30 de agosto de 1846. El hogar de los White en Gorham
fue su primer lugar de residencia. Luego Jaime escribió, durante el transcurso de su vida, Jaime White escribió estas palabras. Escuchen bien, esto está en un libro que se llama Notas Biográficas, edición 1880, páginas 126 y 127. El pastor White escribió lo siguiente: nos casamos el 30 de agosto de 1846 y desde esa hora hasta el presente, ella, o sea Elena, ha sido mi corona de regocijo. Ha sido en la buena providencia de Dios que ambos hemos disfrutado de una profunda experiencia en el movimiento adventista. Esta experiencia era ahora necesaria, ya que debíamos unir nuestras fuerzas, o sea, él y ella, y unidos trabajar extensamente desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. ¿Qué hubiese hecho Jaime White si Dios no le hubiese dado una esposa como Elena? ¿O qué hubiese hecho Elena si no hubiese tenido un esposo como Jaime White? Mire lo que sigue diciendo la historia adventista. Ellos pasaron por el horno de la aflicción. ¿Ustedes creen que los pioneros no pasaron por el horno de la aflicción? Dice, un año después de su matrimonio nace el primer hijo, su primer hijo primogénito. Tuvieron 4 hijos varones, recuerden. Se llamó Henry Nichols White. Para 1849 nace James Exon White. Y en 1854 nace su tercer hijo, William C. White, que era conocido como Willie. Y fue el brazo derecho de la hermana White hasta que ella murió. En 1860 nace el cuarto hijo de la familia, John Herbert White, quien falleció a los 3 meses de edad de erisipela. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Erisipela. El erisipela es una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta la piel, especialmente la piel de la cara, y aparecen unas placas rojas y brillantes y también fiebre muy alta. Ese fue el primer golpe que recibieron los White a los 3 meses de nacido. Este niño, John Herbert White, fallece de esta enfermedad. ¿Y qué pasó con su hijo primogénito? Henry Nichols White. Escuchen estas palabras, por favor. Hijo mayor de Jaime y Elena de White, nació en Wareham, Maine, el 26 de agosto de 1847. Durante sus primeros 14 meses, Henry estuvo 2 veces al borde de la muerte debido a una enfermedad grave. Murió de neumonía el 8 de diciembre de 1863 a la edad de 16 años. Otro golpe duro a la familia White, a este matrimonio, Jaime y Elena de White, fundadores de este gran movimiento que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mire lo que escribió la sierva del Señor en Notas Biográficas de Jaime y Elena de White, edición 1888. Si usted no tiene ese libro y usted lee inglés, usted lo puede bajar del internet. Repito, Notas Biográficas de Jaime y Elena G. de White, en inglés se llama Life Sketches, de Jaime y Elena G. de White, edición 1888, página 172, hablando de la muerte de Henry Nichols White. Noten lo que dice: el 8 de diciembre, poco tiempo antes de su muerte, le dijo a su madre, en el lecho de su muerte, este joven de 16 años, le dice a su madre, Elena G. de White, esto me toca el corazón, hermano, porque veo a mis jóvenes. Dice, madre, te encontraré en el cielo en la mañana de la resurrección, porque sé que estarás allí. Luego hizo una seña a sus hermanos, padres y amigos, y les dio a todos un beso de despedida. Después de lo cual señaló hacia arriba, o sea, hacia el cielo, y susurró, el cielo es dulce. Estas fueron sus últimas palabras y expiró, hermanos. Qué fe, hermanos. Y nuestros jóvenes. ¿Y qué diremos del pastor Jaime White? A veces creemos que este hombre murió de 80, 90 años. El pastor Jaime White nació el 4 de agosto de 1821 en Battle Creek, Michigan,
y murió el 6 de agosto de 1881 a la edad de 60 años de edad, mi edad. Este hombre fue azotado duramente por Satanás, por la enfermedad, por las tribulaciones y por el exceso de trabajo. Escuchen lo que dice esta declaración. Cuando Jaime White comenzó a publicar La Verdad Presente, fue el primer periódico que él publicó, que después llegó a ser lo que hoy conocemos como la Review and Herald, y después llegó a ser una casa publicadora. Cuando este hombre comenzó a publicar este periódico, que llevó como título originalmente La Verdad Presente, a Elena se le avisó de antemano que aunque Satanás tratase de poner obstáculos, ellos debían continuar y luchar por alcanzar la victoria. Lo que ocurrió en una sucesión más bien rápida de eventos no fue ninguna sorpresa, pero mostró que el gran adversario haría todo lo que estuviese en su poder para obstruir la diseminación de la verdad. Gracias al valor, gracias a las pruebas, gracias al sufrimiento, gracias a la muerte, a los ataques de Satanás, de estos pioneros adventistas, usted y yo hoy conocemos este mensaje glorioso. James Exon, o sea, el segundo hijo de los White, y que entonces tenía solo 1 año de edad, fue atacado por una enfermedad y estuvo al borde de la muerte. Elena se sintió tentada a pensar que Dios la había abandonado porque si no el niño se habría sanado cuando ellos le pidieron por primera vez a Dios que lo sanase. Ella creyó que Dios la había abandonado. Clarissa Bonfay, una hermana que había acogido a los White en ese tiempo en su casa, se sintió agobiada por una depresión. Jaime quedó postrado por el cólera y yacía impotente en su lecho de enfermo hasta que buscaron a Dios en una sesión especial de ungimiento. Jaime y Elena de White fueron arrojados, hermanos, de un carruaje en el que viajaban, pero los ángeles de Dios los salvaron de sufrir heridas. Satanás había desatado su ira completamente sobre estos pioneros adventistas para que estas grandes verdades que ustedes y yo hoy poseemos como el tesoro más maravilloso que Dios le ha dado a una iglesia en esta tierra, ustedes y yo las poseamos. Los White creían que estos intentos de destruirlos mostraban cuán importante era su obra de publicar la Adventist Review o el Advent Review. Eso está en un libro que ustedes lo pueden conseguir en español, Elena G. White, Mujer de Visión, escrito por un nieto de la hermana White, Arthur L. White, que dicho sea de paso, escribió una biografía maravillosa que está en inglés, 7 tomos. Escribió este hombre, Arthur L. White, fue hijo de William White o Willie White, nieto de Elena G. White. Esto está en la página 53 de este libro. Elena G. White, Mujer de Visión, está en español. Usted lo puede conseguir en la librería adventista. Mire lo que Elena G. White Dios le reveló después en visión. Ahí mismo en Elena de White, Mujer de Visión por Arthur L. White, 125. Al narrar la experiencia muchos años más tarde, Lorburg declaró, mientras ella nos relataba la visión, Lorburg fue también un pionero adventista, dice que relataba una visión y Elena de White dijo, el propósito de Satanás era destruir a mi esposo y llevarlo a la tumba. Mediante estas oraciones fervientes, su poder ha sido quebrantado. Esos pioneros oraban, querida iglesia. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que unirnos como iglesia. Pero Satanás está separando. En vez de traer unidad, está haciendo todo lo posible para que esta iglesia desaparezca. Estos pioneros trabajaron en medio de ¿qué? De la prueba y la aflicción. Quiero leerles otros párrafos más para que nos demos cuenta de cómo estos hombres trabajaron. Porque pasamos por alto esta historia. En abril de 1848, o sea, 4 años después del gran chasco adventista, Elena y Jaime White recibieron una invitación para asistir a una conferencia o congreso de adventistas observadores del sábado en Connecticut. Fueron llevando consigo en sus brazos a su hijito Henry de 7 meses. Jaime había recibido $10. Era un pastor adventista, era un ministro y había recibido $10
por su trabajo cortando madera. Ay, hermanos, cuando yo veo esto y yo digo, Señor, yo no soy digno ni siquiera llamarme pastor. Qué vergüenza. Usaron la mitad del dinero en la preparación para el viaje y guardaron la otra mitad para su transportación. Poco después de esto, los White fueron invitados a asistir a un congreso en Volney, en el estado de Nueva York, en agosto de 1848. No tenían dinero para viajar. Oigan bien, no tenían dinero para viajar, eran hombres y mujeres pobres. De modo que Jaime se sintió contento, se sintió feliz, no deprimido, no renegando. Se sintió contento al encontrar una oportunidad para obtener recursos, cortando ¿qué? Heno en granjas cercanas. ¿Qué es heno? La hierba seca que le dan al ganado. A eso se dedicaba Jaime White, a cortar heno. El 2 de julio le escribió lo siguiente a su amigo Stockbridge Holland en Thompson, allí en el estado de Maine. Mire lo que le escribió Jaime. Ciego 5 días para los incrédulos y el domingo para los creyentes. Y descanso el 7º día, por lo que me queda muy poco tiempo para escribir. Dios me da fuerzas para trabajar con firmeza todo el día. Los hermanos Holt, John Belden y yo hemos contratado, oigan bien, 100 acres de hierba para cegar. O sea, unas 40 hectáreas en otras palabras, al precio de 87.5 centavos el acre. Hermano, y nosotros decimos que estamos pasando por pruebas. O sea, unos 4,000 metros cuadrados, quedando a nuestro cargo la manutención. Alabado sea Dios, decía Jaime. Espero reunir unos cuantos dólares para emplearlos en la causa de Dios. Elena G. White, Mujer de Visión, por Arthur L. White, páginas 45 y 46. Cuando yo leo esta historia de estos pioneros, yo les digo sinceramente, hermanos, se lo digo con mucho cariño, mucho respeto, yo me avergüenzo a veces de decir que soy adventista del 7º día. De llevar este nombre tan sagrado, hermanos, porque estos hombres y estas mujeres dieron todo por este mensaje, para que ustedes y yo gocemos de estas grandes verdades que ninguna iglesia en esta tierra Dios le ha dado tanta luz y tantas verdades como a esta iglesia remanente. Y gracias al esfuerzo, a la dedicación y al sacrificio de estos pioneros adventistas. Cuando la hermana White finalmente se confronta con una prueba tan grande como la muerte de su esposo, como ya dijimos, Jaime White muere el 6 de agosto de 1881 a la edad de 60 años, abatido por la enfermedad, por el estrés y por la carga que tenía en la obra del Señor. Mire lo que escribió Elena G. White. Esto sí está en inglés, lo tuve que traducir. Ya le voy a decir la cita para aquellos que leen inglés. A veces me resulta difícil mantener un semblante alegre cuando mi corazón está desgarrado por la angustia. Pero no permitiría que mi dolor ensombreciera todo lo que me rodeaba. Las temporadas de aflicción y duelo a menudo se vuelven más tristes y angustiantes de lo que deberían ser, porque es costumbre entregarnos al duelo sin restricciones. Con la ayuda de Jesús, dice ella, o escribió ella, decidí evitar este mal, pero mi resolución ha sido severamente probada. Severamente probada. Nosotros vamos a ser severamente probados, vamos a pasar por el horno de la aflicción. La muerte de mi esposo fue un duro golpe para mí. Sentí más profundamente por ser tan repentino. Cuando vi el sello de la muerte en su rostro, mis sentimientos fueron casi insoportables. Anhelaba gritar en mi angustia, pero sabía que esto no podía salvar la vida de mi amado, y sentí que no sería cristiano entregarme al dolor. Busqué ayuda y consuelo desde arriba, y las promesas de Dios me fueron verificadas. La mano del Señor me sostuvo. Es un pecado, oigan bien, entregarse sin restricciones al duelo y a la lamentación.
Por la gracia de Cristo podemos estar tranquilos e incluso alegres bajo una dura prueba. Review and Herald, 1 de noviembre de 1881. Usted lo puede leer si lee inglés. Párrafo 10. Se llama, el capítulo completo es Gozo o Alegría en las pruebas o las tribulaciones. Vamos a ir terminando con esto, hermanos y hermanas. La prueba de fuego del remanente en el tiempo del fin. ¿Cuánto estamos preparados para eso? Vuelvo y leo el texto que leímos de introducción de 1 de Pedro 1, 6 y 7, que fue la lectura que tuvimos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabado sea el Señor. Leo 2 citas más del Espíritu de Profecía y 2 textos más y con esto terminamos, se lo prometo. 2 citas cortitas si quieren anotarlas y 2 textos más y terminamos. Estas 2 declaraciones se encuentran en un hermoso libro que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. La primera está en la página 14 y la segunda está en la página 15. Dice así, si la recibimos con fe, oigan bien, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará una bendición. El golpe cruel, como recibieron estos pioneros adventistas, la muerte de sus hijos, los esposos White, la muerte de Jaime White, fue un golpe duro para el hermano White. Dice, el golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús? Oigan bien, si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él. Dios tiene un propósito para las pruebas. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Ustedes dirán, ¿por qué tengo yo que pasar por el horno de la aflicción? Dios es injusto, que pensará usted tal vez. Pero miren cómo dice la segunda cita, página 15 del mismo libro, El Discurso Maestro de Jesucristo. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. Gloria al Señor. El Señor no ejecuta trabajo, oigan bien. Si Dios permite que tú y yo estemos pasando por una prueba o por una aflicción, dice que Él no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Alabado sea el Señor. Si Dios está permitiendo que tú y yo estemos pasando por esta prueba de la aflicción, yo estoy pasando por una prueba de aflicción muy grande y ustedes conocen mi condición. Y nunca el Señor sabe y es testigo, y lo digo aquí públicamente, nunca he cuestionado a Dios, ni nunca me he quejado contra el Señor. Si yo estoy pasando por esta condición que estoy pasando ahora, condición médica, que ninguno de mis familiares, ninguno de mis hermanos o hermanas la tiene, Dios sabe por qué yo estoy pasando por esta aflicción. Y solo le pido a Dios que me dé su gracia, su misericordia para soportar esta prueba. Apocalipsis no tenemos ni que buscarlo, solamente lo podemos hasta parafrasear. El dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, Satanás, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo, la palabra de Dios.
sea, aquellos que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice Isaías 43, 2 y 3? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor no nos va a dejar solos. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te van a inundar o cubrir de agua. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta fue la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, Daniel capítulo 3. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Alabado sea el Señor. Estuvo Jesús con esos 3 jóvenes que fueron arrojados a ese horno de fuego ardiente. Jesús estará contigo y conmigo, hermana y hermano que me escuchas, en las pruebas más duras que tenemos que enfrentar muy pronto, o tal vez en las pruebas que tú ya estás enfrentando, o las tribulaciones que ya estás enfrentando en estos momentos, sin importar el carácter de que sean, sea enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, sea dolor, sea angustia, cualquier cosa, recuerda, Cristo estará contigo. Los puertorriqueños dicen la ñapa. ¿Quiere que les dé la ñapa? O sea, lo último. Conflicto de los siglos. Estoy leyendo el capítulo 32, capítulo 33 en español, 32 en inglés, pero en español es el capítulo 33, se llama Las acechanzas del enemigo, pero traduje la versión en inglés que suena un poquito mejor, la página 528, pero usted puede leer la cita en su versión en español. Las acechanzas del enemigo. Está el conflicto de los siglos, capítulo 33. Dice, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes están formando contra ellos. Por eso es que cuando viene la prueba se desaniman. Porque saben muy poco de las tramas que Satanás está formando contra ellos. Pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se goce en sus penas y aflicciones. Oigan bien, si Dios permite que tú y yo estemos pasando por una prueba o una aflicción, no es que Dios se goza al vernos sufrir tal vez. No, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Él no podría, oiga, ni Dios mismo, hermanos, que Él tiene el poder. Dice que Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación. Pues el objeto de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros entendamos esto que estamos leyendo en esta mañana, nosotros vamos a tomar otra actitud cuando nos vengan las pruebas y las tribulaciones, como la tomó el apóstol Pablo, como la tomaron los discípulos de Cristo y como la tomó el mismo Jesús. ¿Estamos preparados para entender este evangelio? Esto es parte del evangelio, querida iglesia. Pidámosle al Señor en esta hora que si le hemos fallado, que si hemos sido desleales, que si no hemos apreciado este tesoro que es la palabra de Dios y este gran mensaje adventista que nos dio a través de los sufrimientos, las angustias y los ataques de Satanás contra nuestros pioneros, podamos en esta mañana salir con una mente diferente por las puertas de este recinto y decirle al Señor, gracias, Padre Celestial, por tu palabra y gracias por este don profético que tú le diste a esta iglesia, por estas grandes verdades que nos hacen ser un pueblo peculiar en este tiempo del fin. Terminamos con una palabra de oración. Aquellos que quieran acompañarme, vamos a ir de rodillas, por favor. Dios de amor y misericordia, ¿cuánto nos falta, Señor, para aprender lo que es el Evangelio? Lo que es vivir el Evangelio, Señor. Cuán fácil nos escandalizamos, nos molestamos por cualquier insignificancia que nos sucede
en nuestras vidas, en nuestros hogares o en nuestra iglesia. Cuando a la luz de las Escrituras en esta hora hemos podido ver que grandes hombres, desde la época de los discípulos de Cristo, el mismo Jesús, la época de todos esos mártires que murieron, que fueron lanzados a las fieras del circo romano en el primer siglo de la edad cristiana, que derramaron su sangre por esta verdad. Esos mártires que perecieron durante la supremacía papal en Europa de 1260 años. Esos pioneros adventistas como William Miller o Guillermo Miller, que dieron su vida por este mensaje y que gracias a ellos, como Jaime White y Elena G. White y todos esos grandes pioneros de este movimiento adventista, nosotros hoy conocemos estas grandes y preciosas verdades que nos hacen un pueblo peculiar en esta tierra. ¿Cuánto necesitamos aprender, Padre Celestial, que no hemos aprendido todavía? Tenga misericordia de nosotros, Señor. Que cuando pasemos por el horno de la aflicción y la prueba, Señor, usted nos ayude a no murmurar, a no quejarnos, a no cuestionarlo, Padre Celestial, porque usted nos ama tanto. Para nosotros usted es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Si usted no nos amara de la forma como usted nos ama, jamás Cristo hubiese venido a esta tierra a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias por el gran sacrificio de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por ese amor incondicional que usted ha derramado sobre esta tierra a través de la vida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre Santo, oramos por nuestros hermanos que no están aquí en esta mañana. Muchos no están porque se encuentran enfermos o delicados de salud. Oramos por todos los enfermos de nuestra iglesia, por los que han sido afectados por esta pandemia. Oramos por ellos en esta hora. Oramos también por aquellos que están enfermos o que están sufriendo de alguna enfermedad. Dale su gracia, su amor y su misericordia para que ellos puedan soportar esta prueba con paciencia y puedan creer siempre, Padre, de que Cristo está siempre a su lado. Oramos también por aquellos que se han desanimado espiritualmente, para que el Espíritu de Dios toque sus corazones y para que vuelvan nuevamente al redil, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Padre, oramos por nuestros jóvenes de la iglesia, por nuestros niños. Ayúdalos para que ellos puedan entregar sus corazones a Cristo Jesús, porque este mundo nada bueno ofrece, ni mucho menos vida eterna. Permita que nuestros jóvenes puedan tomar una decisión de entregar todo, poner todo sobre el altar de los sacrificios. Cualquier ídolo que tengan tal vez acariciado, cualquier placer mundanal, lo puedan poner sobre ese altar en esta mañana. Amén. Y puedan dejar que Cristo comience a reinar plenamente en sus corazones. Sea con cada hermano y cada hermana aquí presente, con cada hogar aquí representado. Oramos por los hogares de esta iglesia y por aquellos hermanos y hermanas que nos acompañaron a través de esta transmisión. Oramos por las necesidades de cada uno de ellos. Gracias por escucharnos. Bendiga los alimentos que hemos de compartir. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.